Buenas noches, es el 4 de marzo del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y nos está acompañando para una videoconferencia en vivo en larouchepac.com con el señor Lindo LaRouche. Me acompañan en el estudio Dennis Mason y tenemos una serie de preguntas que hacerle al señor LaRouche. Ahora, esta semana el señor LaRouche ha hecho llegar una serie de ataques con ondas de choque que están afectando a Washington en este momento. Después de varias comparecencias muy visibles de LaRouche en la televisión de Rusia, esta tarde el señor LaRouche también fue entrevistado en una presentación muy fuerte en televisión Press TV de Irán. También LaRouchePAC esta semana presentó un anuncio de página entera, un remitido de página entera con el nombre de J'accuse, yo acuso, un anuncio escrito por el señor LaRouche con el tema de Émile Zola del siglo XIX y en la primera parte junto a la foto de Barack Obama con la foto y luego J'accuse. También está el encabezado que Feinstein acusa a la CIA de espionaje en contra del Senado. Ahora, la primera pregunta de esta noche es sobre ese tema y viene de una fuente institucional con base en Washington. Y esa persona le pregunta al señor LaRouche. Como usted sabe, esta semana la senadora Dianne Feinstein acusó a la rama ejecutiva de violaciones constitucionales al hacer espionaje en contra de la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia que ella encabeza y sus actividades. Este repudio fuerte al gobierno de Obama por parte de una senadora democrática muy importante ocurre en el momento cuando el presidente insiste que él tiene el poder total porque tiene la teoría de la ejecutivo unitario y afirma crecientemente que hay órdenes ejecutivas que usurpan el poder del Congreso bajo nuestra Constitución y con él el equilibrio del poder constitucional ha sido destruido con esta presidencia. ¿Qué hay que hacer? Hay algunas cosas que no hablaré, no porque son temas secretos, pero son cuestiones de discreción, porque es un momento en que el Senado y dirigentes del Senado han actuado para repudiar al presidente de Estados Unidos, criticarlo, de hecho, por crímenes que ese presidente ha realizado y la manera implícita de entenderlo, la manera de entender por qué ha habido un cambio por parte de estos dirigentes del Senado, por qué empezaron a atacar a Obama sobre un tema sobre el que lo podrían haber atacado hace 3 años, fácil, hace 3 años. Porque Obama está a punto de lanzar una guerra termonuclear y sus políticas, sus esfuerzos respecto al fraude que cometió al insistir que una organización nazi fue ha unido la presidencia de Ucrania, un nazi conocido en la presidencia de Ucrania, con 3 miembros de su llamado gabinete de este sustituto de nazis que tienen lazos estrictamente vinculados a crímenes y delitos nazis, mientras que el verdadero presidente de Ucrania está en suspensión en este momento, mientras se defina cuál va a ser su posición. Entonces, el único presidente verdadero de Ucrania es quien está en este momento en suspensión esperando que se realice algún tipo de proceso apropiado judicial para definir qué es lo que va a ocurrir, mientras que un mentiroso, y un mentiroso lo es porque sabe lo que hizo, el presidente mintió, el presidente de Estados Unidos, con la ayuda de una persona que es cómplice de Dick Cheney, para lograr que una comisión del Congreso mintiera, y esa fue la base sobre la que dijeron que Obama había logrado una nueva presidencia por parte de un grupo de nazis, un factor conocido nazi, conocido para los ucranianos que son nazis y también los polacos saben que es así. Entonces el presidente de Estados Unidos es un mentiroso
Es un mentiroso sobre un tema que él ha llevado hasta el punto de librar una guerra, no una guerra local. No puede haber una guerra local en términos de Rusia, porque Rusia no va a participar en una guerra sobre Ucrania. Si se llega a la guerra, Rusia no va a conceder. No se va a doblegar sobre el ultimátum que le están presentando. Así es que el presidente de Estados Unidos, que no debería ser presidente, y es más, ha violado el cargo y se le debe expulsar del cargo por crímenes, es un presidente que merece totalmente juicio político, más que cualquiera. Y hemos llegado al punto en que este presidente se le tiene que hacer juicio político, porque si sigue en el curso actual, de aquí al lunes, estamos al borde del precipicio de una guerra termonuclear a nivel global. Ahora, por lo tanto, miembros del Congreso que han sido renuentes y que han sabido que desgraciado es este presidente, y los republicanos lo saben perfectamente bien, y han llegado a la conclusión que es un desgraciado tan terrible que hay que sacarlo del cargo. Ahora, eso no se hace así nada más, sino que hay que lanzar un juicio político en base a la acusación de graves delitos y faltas. Primero, ha violado los poderes de la presidencia, y él mismo ha dicho que es dictador, que él puede tomar las decisiones sin el consentimiento del Congreso. Dice que lo va a hacer de todas maneras. ¿Y qué se hace con una persona de este tipo? Se le echa del cargo. Y con los crímenes que él ha cometido, no solamente se le debe hacer juicio político, sino se le debe encarcelar por un tiempo largo por graves delitos y faltas, porque muchos de sus asociados, de su gente, que son cómplices en esta violación de la Constitución, son criminales y, por lo tanto, sujetos a tratamiento apropiado para criminales, para que se les meta a la cárcel por tiempos largos. Así es que eliminaremos muchos de los problemas si es que colocamos a la gente que merece estar en la cárcel por lo que han hecho, se les coloca ahí en la cárcel. Y así eliminaremos muchos de los problemas que de otra manera tendríamos que negociar. Y en eso estamos. Ahora, estamos en el momento de una posible guerra termonuclear que, según el secretario de Estado y el presidente, está armado ya para ocurrir el lunes o el martes. Ahora, bajo estas condiciones, miembros del Senado, miembros demócratas y probablemente republicanos estarán de acuerdo también, han dicho, en efecto, que el presidente de Estados Unidos ha realizado graves delitos y faltas, y uno de estos graves delitos es lanzar una guerra por sus propias pistolas hacia una guerra termonuclear. Entonces, cuando hablamos de lo que están haciendo estos dos senadores, asumiendo responsabilidad al respecto, están, de hecho, enjuiciando políticamente a un hombre que está tratando de lanzar una guerra termonuclear que eliminaría la mayoría del planeta. Ahora, el asunto yace principalmente en Estados Unidos, pero la verdad es que esto tiene que ver con el Imperio Británico. La reina británica es culpable, ella es culpable, y también se le debería sacar del cargo y también se le debería encarcelar por los crímenes en los que ella es cómplice. Pero hay que entender que la población del Reino Unido no tiene la culpabilidad parecida, no es culpable en ningún sentido significativo, simplemente son los pobres desgraciados que hicieron lo que se les dijo que tenían que hacer. Así es que no vamos a iniciar una guerra o permitir que se libre una guerra que involucra sujetos británicos, al igual que cualquier otro, en
pérdida terrible de su derecho a vivir. Vamos a hacer lo correcto, vamos a tomar a este presidente, que es el criminal clave en el asunto, lo vamos a clausurar a él y a sus cómplices en la medida en que se pueda reunir la comisión correcta en el Senado para hacer esto, porque habrá un juicio respecto a cuáles serían las condiciones del juicio político y cuáles son los crímenes y quiénes fueron los cómplices. Y habrá una limpia generalizada de la totalidad del aparato que ha sido asociado con el gobierno de Cheney y Bush. Y Bush es una pequeña cosa, pero lo grande ahí, lo importante es Cheney, porque él fue el verdadero presidente de Estados Unidos bajo los dos periodos del presidente Bush. Y hay conexiones a Cheney en todo este asunto. Pero la dirección de todo esto viene de Wall Street y del sistema imperial británico. Es el imperio británico. Obviamente, si la gente investiga, el acuerdo va a estar ahí, en las naciones de Asia van a coincidir, que el imperio británico se disolverá. La misma decisión que se tomó respecto a Alemania durante la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial, que vamos a desaparecer el poder y la soberanía de cualquier institución que utiliza su llamada soberanía para realizar graves delitos en contra de la humanidad. Ahora, yo no he hablado con los senadores pertinentes en este caso, pero sí diré lo siguiente, y diré solamente esto porque ellos tienen su propia discreción. Yo no voy a meter la cuchara en sus asuntos, pero también hay algunas cosas que son asuntos míos y lo que me corresponde para informar al pueblo de Estados Unidos sobre esto. Yo entiendo que mientras que hace 3 años existía pruebas suficientes para hacer un juicio político en contra de este presidente, pero no se realizó, y miembros del Senado que pudieron haberlo realizado consideraron a su discreción que no podían hacer esto exitosamente, hacer el juicio político, y por lo tanto decidieron no hacerlo. Muy bien, eso ya ocurrió, pero sé que hace 3 años y más a este hombre se le debería haber expulsado del cargo, y todo el grupo que fueron cómplices suyos en estas acciones que violan la Constitución también se les debe expulsar de los cargos, sean funcionarios electos o de otra manera. Pueden haber juicios políticos o simplemente expulsarlos. Esto significaría, porque hay que considerar que si realizamos este juicio político, lo que va a quedar de Estados Unidos y el resto del mundo, una vez que se lance este juicio político inicial, definitivamente no podemos dejar a gente responsable que sigan en sus cargos para gobernar. Muchos miembros del Congreso también pueden ser sujetos del juicio político porque conspiraron para participar en esta violación de la Constitución. Hubo complicidad en los crímenes realizados, y eso también es una base para su juicio político. Y ha llegado el momento para investigar toda la composición del gobierno y hacer una limpia de todo este lío. ¿Por qué? Primero, por el asunto de los llamados rescates internos. El rescate interno, como lo he dicho en varias ocasiones previas, el rescate interno ha llegado al punto que va a tener un efecto, como lo he descrito antes. Imagínense un rascacielos de 70 pisos. Imaginen un ascensor que está en el piso número 70 y que el cable y todos los otros controles que existen para parar la caída libre de ese aparato, que todo eso falla, y este vehículo va bajando a una velocidad acelerante que se acelera bajando 70 pisos hacia la planta baja. Esa es una descripción adecuada de los efectos
del rescate interno del sistema financiero. Estados Unidos, bajo Wall Street y bajo Obama, ha entrado a la fase de los rescates internos, donde dinero menos que inútil, que ha dominado Estados Unidos y otras naciones, en particular los grupos anglo-holandeses. Entonces tenemos que pensar que si el dinero no vale nada, si Wall Street, el dinero de Wall Street y el dinero británico correspondiente no vale nada, y como esto forma la parte principal de la composición que se estima de los ingresos de Estados Unidos y lo que es la base fiscal de Estados Unidos, no se puede simplemente clausurar esto y dejar que caigan las cosas. Ahora les diré la solución. Una comprensión correcta del tercer aspecto del diseño de Alexander Hamilton para el sistema de economía de Estados Unidos, porque vamos a tener casi nada de dinero, porque ahora hay una gran cantidad de personas que están terriblemente desempleadas y condiciones terribles. La industria está destruida. Hay fracturación hidráulica que están realizando Cheney por todos lados. No tenemos economía. Mientras que Wall Street simplemente hay que clausurarla porque no hay ingreso verdadero ahí que tenga valor alguno. El asunto del rescate externo no funcionó para nada, no valió nada. Entonces todos estos activos están siendo destruidos por el proceso de rescate interno. Por lo tanto, es muy simple. Tenemos bajo el recetario de Alexander Hamilton, bajo el precedente establecido en cuanto a la política de Benjamin Franklin antes, que fue el líder de toda esta organización que estableció Estados Unidos, bajo los presidentes Monroe y bajo el presidente John Quincy Adams, se hizo el mismo esfuerzo. Y es lo siguiente, que el poder de la banca bajo la Constitución de Estados Unidos, el poder de la banca o de la banca nacional debe estar bajo el control de la Secretaría del Tesoro, el Departamento del Tesoro. Y ningún banco, bajo estas condiciones, es una de las decisiones que la necesidad mismo nos está imponiendo, no lo que nos gustaría quizás recomendar. Estas son decisiones que se tienen que tomar para bien de la existencia misma de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Si la gran mayoría del circulante que está bajo control de los intereses de Wall Street, Obama, Londres, si ese dinero es absolutamente, intrínsecamente sin valor, si todas las deudas de Estados Unidos bajo esa designación no vale nada, y si la gran mayoría de la población está desempleada y no hay ningún apoyo que los mantenga vivos sin oportunidades para participar en la producción y demás, ¿qué debemos hacer? Bueno, el sistema monetarista, por lo tanto, ha fracasado. No existe para nosotros. Pero hay una solución muy simple. Fue la solución de lo que hizo Abraham Lincoln al emitir los llamados greenbacks, el papel moneda, durante la Guerra Civil, porque el papel moneda lo emitió el Departamento del Tesoro, tal y como lo había indicado la intención de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo que se hizo en otros momentos. Roosevelt trató de hacerlo, pero la Corte Suprema lo bloqueó. Pero ahora llegamos a una crisis verdadera, la peor que ha vivido Estados Unidos en su existencia. La cosa que podemos hacer mañana, si tenemos un presidente dispuesto a hacerlo y el secretario del Tesoro, si es apto, adecuado para hacer esto, pueden colocar a todo el sistema bancario bajo opciones de control de la Secretaría del Tesoro para certificar qué instituciones bancarias
son adecuadas para recibir contratos por parte de la agencia del Departamento del Tesoro. Lo mismo que hicieron con los greenbacks, el papel moneda de Abraham Lincoln. Tenemos que cambiar las leyes, tenemos que eliminar esto de la fracturación hidráulica, y si no le gusta a Cheney hay que quitarlo a él también, y sus hijas también. No me interesan sus opiniones sobre otros temas. Pero esta es la realidad que el liderato democrático en el Senado realmente enfrenta. Estas son las implicaciones que acabo de indicar, son las cuestiones que los alarman, al punto que ellos nunca pensarían en hacer lo que han propuesto hacer, aún de manera incompleta, si no fuera una crisis de primer orden para la existencia de Estados Unidos. Y por lo tanto, el meollo del asunto es que tenemos que expulsar a este presidente del cargo inmediatamente, un juicio político inmediato y juicios políticos de personas cómplices de él en los errores que él y ellos han cometido, y hay que quitarlos de sus cargos. Hay una acusación general en contra del presidente y sus cómplices que son culpables de participar como cómplices con males que han cometido en contra del pueblo de Estados Unidos. Una vez que tengamos un presidente que no esté encarcelado en ese momento, entonces podemos proceder a resolver el problema siguiente, ya que la economía no tiene valor en este momento o en el pivote de este momento. Tenemos que adoptar medidas como las de Franklin Roosevelt, medidas como las de Abraham Lincoln, de simplemente decir que tenemos una constitución. Esa constitución todavía está ahí, permanece ahí, y por lo tanto el gobierno federal de Estados Unidos tiene la capacidad constitucional de seguir el ejemplo de Abraham Lincoln con su papel moneda, los greenbacks. Ahora, esto se tiene que administrar bien, pero hacerlo es obvio. Simplemente tenemos que decir, muy bien, hay muchos bancos ahí que no valen nada. Bien, pero algunos de los bancos podrían valer algo porque no son intrínsecamente deshonestos. Por lo tanto, en base al juicio del secretario del Tesoro y la recomendación que hacen sus principales asesores, lo que debemos hacer de inmediato es tomar esas instituciones bancarias que sí tienen mérito continuo y hay que darles cartas de autorización provenientes de la Secretaría del Tesoro, como ocurrió en el caso de Abraham Lincoln. ¿Y qué hizo Lincoln? Simplemente eliminó los activos de los bancos fraudulentos y se volvieron inexistentes. Eso es lo que vamos a hacer, pero no nos vamos a destruir a nosotros mismos para castigar a otros. Vamos a tomar una medida que restablece nuestro gobierno y mejora su capacidad de actuar como necesita el pueblo. Pero tenemos que abordar este problema. Ciertas leyes se tienen que eliminar. El gobierno federal tiene que pasar por el proceso de eliminar una cantidad de leyes que simplemente no son válidas. Vamos a tener que organizar aumento de empleo. Vamos a tener que hacer muchas cosas que hizo Franklin Roosevelt en los 1930. Tenemos que resucitar a quienes ahorita no tienen capacidad propia. Entonces, tenemos que crear un sistema de crédito donde el crédito federal de Estados Unidos sirve de garantía para respaldar la emisión y la existencia de operaciones bancarias bajo el consentimiento de la Secretaría del Tesoro. Se requiere mucho crédito porque tenemos que obtener apoyo a instituciones que se requiere, por ejemplo, las instituciones de atención médica y otras instituciones que se tienen que salvar. Entonces,
tenemos que dar media vuelta inmediata, regresar a los libros de historia de Estados Unidos y retomar algunos de los precedentes que existieron, y es la mejor manera de hacerlo. Precedentes demostrados en el pasado es la mejor manera de actuar en el presente. Tenemos que aprender las lecciones de lo que hizo Franklin Roosevelt en la Gran Depresión económica. Pero tenemos, más que nada, tenemos que restablecer la confianza del pueblo de Estados Unidos en su propio gobierno. Y eso quiere decir que sabrán que nosotros nos interesa lo que les pasa. No les vamos a hacer lo que Obama les ha hecho y lo que otros les han hecho. Somos responsables para hacer el bien, no para cobrar venganza, sino para hacer el bien. Y estoy seguro que si podemos iniciar ese proceso en esa dirección, se encontrarán muchas personas que no han sido hasta el momento las mejores personas, por así decirlo, pero si se les da la oportunidad de actuar así, preferirán actuar de esa manera, como ha ocurrido en el caso de los dos miembros del Senado que han asumido el liderato para investigar la criminalidad del presidente de Estados Unidos. Y lo haremos entendiendo que al optar por esto es necesario, porque si no hacemos esa decisión, es posible que se extermine la población de Estados Unidos y del mundo. Por lo tanto, la decisión está sobre nuestros hombros, de cada uno de nosotros, que tenemos que respaldar esa acción, pero entender la responsabilidad que asumimos al citar, por así decirlo, miembros viables del gobierno, para que tomen las medidas necesarias. Y digo, en este caso, el genio de Alexander Hamilton, como lo enfatizó John Quincy Adams en su práctica, en particular, el hombre que bajo el patrocinio inicial de Monroe se volvió el tesorero de nuevo de Estados Unidos y luego se volvió el presidente de Estados Unidos. John Quincy Adams, el hombre que creó no solamente 48 estados en el territorio de Norteamérica, sino que también creó esos estados en la forma de una asociación integrada, sin separatismo entre ellos. Y eso es lo que destruyeron los británicos con Andrew Jackson. Entonces tenemos una responsabilidad sagrada. Cualquier cosa que yo digo aquí, por ejemplo, o que otros dicen de manera parecida, estamos asumiendo responsabilidades, no solamente por decir que este cambio se tiene que realizar, sino que nos hacemos responsables para la devoción necesaria para que funcione exitosamente. Bien, sobre el tema de los graves delitos y faltas y las mentiras del presidente, tenemos una pregunta sobre las 28 páginas del informe del 11 de septiembre que se han censurado, que el presidente Obama dijo que presentaría públicamente, cosa que no hizo. Este miércoles pasado, el diputado Walter Jones tuvo una conferencia de prensa en el Congreso sobre su resolución 428 para desclasificar las 28 páginas censuradas del informe sobre el 11 de septiembre, que documenta las fuentes extranjeras de financiamiento para el 11 de septiembre. Estuvieron con Jones los congresistas Stephen Lynch y Thomas Massie, así como varios sobrevivientes y familiares de víctimas del 11 de septiembre. El ex senador Bob Graham también envió una videograbación de saludos donde él dijo, y lo cito, es muy significativo que esta conferencia de prensa se celebre el día después de que la senadora Feinstein había hecho declaraciones respecto a la relación de la investigación que ha llevado a cabo la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado y la CIA, cierra comillas, porque los dos temas son fundamentalmente idénticas. Y sí es cierto, son el mismo tema. Las 28 páginas se aplica al encubrimiento por parte de Obama de los responsables del 11 de septiembre, que se utilizó como un incendio Reichstag para justificar las guerras ilegales en el extranjero y un golpe dictatorial en
casa, mientras que lo que presentó la senadora Feinstein tiene que ver con los crímenes posteriores del régimen de Bush-Cheney y la continuación de esos crímenes en el gobierno de Obama. El representante Thomas Massie describió su experiencia al leer esas 28 páginas y dijo que quedó asombrado y tuvo que parar cada par de páginas y tratar de entender de nuevo toda la historia de las últimas décadas. Y dijo, y lo cito, lo desafía a uno para reconceptualizar todo y pienso que el país entero lo tiene que hacer. Va a ser difícil y va a ser algo que nos da vergüenza, pero no por eso hay que esconderle la verdad al pueblo estadounidense. El video completo de la conferencia de prensa está disponible en la página de la RUSPAC y además tendremos algunas entrevistas con los representantes de las familias del 11 de septiembre. Como dijo Walter Jones, este no es el fin del esfuerzo, sino el comienzo y pretenden escalar la presión en este frente en el próximo periodo. Lo que me gustaría preguntarte a ti, Lynn, directamente es ¿cómo ves el significado de desenmascarar esta verdad respecto al 11 de septiembre en el contexto de la amenaza actual respecto a una guerra termonuclear? Yo no tengo información más privilegiada que la que he ponido la información que está en las fuentes públicas que le ha permitido la ley. Sin embargo, yo también da la casualidad que yo sé quién fueron los culpables de organizar el 9/11. Hay mucha gente que están destruir las 28 páginas, pero yo sé mucho de lo que aparece en esas 28 páginas, porque eso coincide con cosas que yo sabía de otras fuentes. El instigador principal de la operación del 9/11 fue el príncipe Bandar de Arabia Saudita, quien en ese entonces era embajador a los Estados Unidos. El propio Bandar participó personalmente en el despliegue y la capacitación de estos pilotos, dos de ellos específicamente de California. Y hubo una operación que se llevó a cabo en Florida y hubo una operación que también se llevó en el estado de Texas. Toda la información esencial que apunta en la dirección de examinar la verdad de lo que yo acabo de decir. Y hay mucho más. ¿Cómo se llevó a cabo esto? ¿Cómo es que se recabó el dinero? Esa es una de las preguntas en el informe. ¿Cómo se recabaron los fondos para financiar la operación del 9/11? Lo sabemos. Hubo tres agencias. Una agencia fue Arabia Saudita, pero el principal agente de Arabia Saudita fue un piloto adiestrado por los británicos, el príncipe Bandar. En la forma en que esto funcionó, también hubo la producción de las armas que se usaron para apoyar esta operación. Fue una compañía británica, una compañía anglo-saudita, que proporcionó la mayor parte del equipo que ayudó a esta operación. Lo principal fue que el financiamiento, que eran ingresos escondidos de los petroleros y a través de la relación anglo-saudí. Esta es la esencia de la operación. Así que la pregunta, ¿qué ocurrió del 11S? Todo lo hemos sabido sin haber obtenido esta información secreta. Lo hemos sabido. El príncipe Bandar fue el operador clave, que era el que estaba manipulando a estos dos pilotos con los que ya estaban en California, que fueron parte de la operación. No hay duda alguna. Bandar fue culpable. El embajador de los sauditas en los Estados Unidos fue un elemento clave en toda esta operación. Léanlo, no necesitamos un informe del 9S para saber eso. Ya se sabía en el nivel internacional. Las operaciones anglo-sauditas de petróleo eran una de las fuentes principales del financiamiento. Y las operaciones de armas que se llevaron a cabo para el terrorismo las lleva aquí. Aquí no hay ningún misterio. El misterio es el siguiente. ¿Por qué el gobierno de Dick Cheney lo encubrió? ¿Por qué el gobierno de Dick Cheney? Porque Bush verdaderamente era un tonto. El presidente en funciones de Estados Unidos fue Cheney durante 2 periodos de gobierno. Y la mayoría de los delitos que comete Cheney, incluyendo la fracturación hidráulica, y Obama no es más que un pelele británico. Él no es una persona que piensa, no es un hombre inteligente. Es un mandadero.
es un mandadero de los británicos. Así que ¿quién es culpable de estas cosas? Bueno, el reino saudita. Los agentes de Arabia Saudita sabían sobre el acuerdo de petróleo anglo-saudí. Bandar, que sigue vivo, está disponible para que se le procese a nivel internacional y que se le detenga. Como prisionero de acuerdo con la ley del derecho internacional existente. ¿Y por qué no se ha llamado al príncipe Bandar para que él responda por ese delito? ¿Y qué de los recursos petroleros? ¿Qué de las empresas financieras que fue la que hizo las operaciones? Eso se sabe. Entonces, ¿qué es lo que tiene el informe del 11S? ¿Cuál es el secreto? La pregunta es, ¿a qué nivel de traición llevó a cabo nuestro presidente en funciones, Dick Cheney? Dick Cheney es culpable en el delito del 9/11 porque se suprimió el delito del 11S, porque Bush Jr. era tan tonto que no podía manejar una cosa de esta, pero Cheney sí lo hizo. Tenemos algo parecido con Obama. Obama continuó las políticas de Cheney. Es un crimen contra la humanidad, es un acto de traición contra los Estados Unidos. Y teníamos un presidente en funciones de Estados Unidos, Dick Cheney, que fue uno de los principales cómplices. ¿Recuerda cómo él guió a la pequeño pollito, a George W. Jr., a la zona de seguridad? Lo llevó casi por de la mano a ese lugar para que se escondiera. Aquí no hay ningún misterio. Lo fundamental es que aquí no hay nada más que teoría, cobardía, pura cobardía. Los hechos se conocían, se conocen en todo el mundo, en todos los círculos pertinentes. Gran parte de las pruebas ya eran conocidas, aún antes de que ocurriera el incidente. De hecho, a partir del 2 de enero de ese año, ya yo estaba al tanto de que venía una operación terrorista grande contra los Estados Unidos y llevamos a cabo una investigación y pudimos llevar el rastro hasta el norte de Virginia. Pude llegar hasta el Pentágono, esa pista de que este iba a ser uno de los blancos de esta operación en el norte de Virginia. Ahí se me bloqueó, no pude averiguar quién estaba llevándolo a cabo. Posteriormente me enteré de lo que estaba haciendo Bandar. Gran parte de la conexión de Bandar, si usted se fija en los pilotos que fueron desplegados por Bandar en la zona de San Francisco, en California, y él personalmente estaba bajo el apoyo de Bandar. Y estos pilotos se estaban capacitando y eran los que pilotearon el avión que chocó. Todo fue un secuestro. Secuestraron estos aviones. Y atacaron esos rascacielos. Y el ataque contra Washington fue lo mismo. Esto se sabe. Fue un crimen contra los Estados Unidos. ¿Cómo es que se pudo esconder este delito? Solamente si los círculos más encumbrados de Estados Unidos, vinculados con la familia Bush, no necesariamente conectados con el Bush, pero vinculados con la familia Bush. Esa es la verdad. Y mi esperanza es que al decir esto yo, que han tenido problemas aplastando, porque es verdad. Este es el motivo para verdaderamente sacar estos tipos de sus cargos ahora mismo y posemos el juicio después.
Bueno, Lynn, has dicho esta noche que ha llegado el momento de disolver el Imperio Británico. Y en las conversaciones que hemos tenido esta semana, tú has recalcado que el error estratégico que casi todo el mundo comete, incluyendo los rusos, es que no entienden la amenaza de guerra termonuclear porque piensan que el impulso de esa guerra viene de Washington y si le hacen caso omiso a los británicos. Sin embargo, la reina y otros miembros de la familia real han hecho declaraciones públicas que constan en actas que hablan explícitamente de reducir la población drástica de la población mundial, por lo menos por 80%, si no más. En esencia, piden el asesinato de miles de millones de personas. Y esta no es una amenaza vacía. La historia del Imperio Británico es una larga historia de genocidio. Uno tan solo tiene que leer los relatos de las grandes hambrunas que hubo en India y en Irlanda, en la cual un enorme porcentaje de las poblaciones esas murieron o se les obligó a emigrar de resultas de las normas que impusieron con la intención de reducir la población y de la remoción de la población. Un exterminio intencional de las poblaciones que fueron escogidas como blancos. Estos delitos, si fueran juzgados en un tribunal del hecho, hubiera sido calificado como genocidio, como lo define la Convención de la ONU de 1948, que define el genocidio como influir con crear condiciones de vida deliberadamente calculadas para destruir físicamente a la población en su totalidad o en parte. Ahora bien, sin embargo, como tú has dicho, el Imperio Británico no es verdaderamente británico, sino que originó con la invasión del rey holandés Guillermo de Orange, quien fue el que masacró a los irlandeses, y es el legado suyo, que es lo que nosotros hoy llamamos el Imperio Británico, que simplemente es una extensión moderna del Imperio Romano inicial. Esta es la continuación del imperio hasta el presente, como enemigo jurado de la raza humana, que es el factor clave en entender la estrategia hoy día. Así es que yo creo que sería apropiado, ya que el lunes es el día de San Patricio, para que tú, Lynn, nos des un poquito más de entender la horrible verdad de Su Majestad la Reina. Ese es un tema muy grande. Ella es verdaderamente terrible. Es una persona muy mala. Y de su propia boca sale que es una persona perversa. Las declaraciones que ella ha hecho públicamente, esto llamando por el genocidio, ese es genocidio. Es mucho más genocida que Hitler. Ella ha cometido más delitos genocidas que el propio Hitler. Y sin embargo sigue en el poder. Yo no supongo, ni quiero proponer, que esta idea fue una idea que vino del pueblo inglés o de los escoceses o de los la gente de Gales. Yo he supuesto que esto es cobardía. Hay cierta la gente, los cobardes, para ellos es más importante el temor que el honor. Y por tanto, que las instituciones del Imperio Británico deben ser disueltas. ¿Qué es el Imperio Británico? Es una colección de esclavos en un nivel u otro. ¿De dónde viene? A veces se le trata como un mito, pero suena tan verdadero en base a los hechos, que fue el emperador Zeus quien presentó estos principios que nosotros conocemos en términos de la historia del Imperio Romano, y vemos, si vamos a las fechas pertinentes, incluyendo un pobre tipo que no era de las mejores condiciones, pero que escribió 3 libros sobre que llamaban la caída del Imperio Británico. La norma romana que documentó fue la historia del Imperio Romano como tal, y dijo y recomendó que el nuevo Imperio Británico debiera adoptar e incorporar esta misma orientación. Esto es lo que ha ocurrido.
El genocidio de Hitler tenía la intención de llegar a la magnitud de Hitler, del Imperio Romano. Esa fue su intención. Había un grupo loco de este grupo, porque supuestamente por las injusticias contra el pueblo alemán, esto creó una rabia en gran parte de los alemanes. Esto se usó para crear el fenómeno nazi, parte de Italia, del fenómeno Italia, del fascismo italiano, que se identificó como una resurrección del Imperio Romano. No hay duda alguna de que el Imperio Romano y el Imperio Británico son la misma cosa. Tienen las mismas características, las mismas intenciones, el mismo carácter. Ahora, tenemos que remontarnos y pensar en otra cosa, algo más profundo. ¿Qué es del pueblo? ¿Qué era el problema que aceptó a Zeus, que se sometió a Zeus, que lo adoró a Zeus? No era como un Nerón o los Obamas o los Nerones o los Hitlers. No hay gran diferencia. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Qué es del pueblo? ¿Por qué el pueblo acepta esta tontería? Bueno, remóntese nuevamente a Zeus. Y Zeus, en un drama famoso, los detalles ahí están descritos. Al pueblo se le dijo que tenía que ser cobarde, se le tenía que someterse, que era peligroso oponerse, que debían sumarse a la turba. El caso típico de las turbas en Roma bajo Nerón, mientras Nerón se estaba ahí cantando sus canciones enfermas de forma prolongada, incluyendo personas prominentes del Imperio Romano, tenían que escuchar esta porquería, pero tenían miedo de que los iban a matar. Él hasta sodomizó a su mamá y la mató. Ese era Nerón. Y el Imperio Romano, esa era la característica. Y el Imperio Británico es de la mismo carácter, exactamente. Lo que usted hace es reducir a la población y los hace unos caterva de cobardes, sin honor, sin ningún sentido de honor. Y la diferencia somos nosotros. La diferencia es como los Estados Unidos, lo que planteaba Nicolás de Cuso, cuando propuso que la gente cruzara el océano para salirse de esta tradición del Imperio Romano, de esta tradición de Zeus, cruzar el océano y encontrar un lugar donde levantar una civilización que no fuera regida por este principio de Zeus. Este eran nuestros Estados Unidos. Esta fue la colonia de la Bahía de Massachusetts, que tenía un mayor nivel de cultura que cualquier lugar de Europa en ese momento, pero fue aplastado por los holandeses, por los perversos holandeses, que eran los asesinos de ese siglo XVII y el siglo XVIII. Eran los asesinos holandeses los que crearon el Imperio Británico. No fue el pueblo de inglés, no fue la gente de Gales, no fueron los escoceses. Así que lo fundamental es que la supresión de los irlandeses, que no aceptaron con mucho gusto, la supresión de los escoceses, que se convirtieron en las tropas de los británicos, eran los mejores combatientes que tenían los británicos. Mi tío abuelo era un capitán marino, que eran los mejores capitanes de aquella época. Así funcionaba el sistema que controlaban los británicos, el Imperio Británico. Lo mismo que ocurrió en otras partes. Así que de lo que hablamos es un fenómeno de Zeus, someter a un pueblo que en y de por sí no está inclinado a ser esclavo, para que se conviertan en esclavos a cambio de que si no lo hacen no van a sobrevivir. Esto ocurrió de una y otra vez en Europa. Tuvimos la gran cultura de Carlomagno. Si usted estudia la cultura de Carlomagno, que era como la ciencia moderna, crearon el mejor sistema, el sistema de Eurasia, especialmente en esta parte de Europa. Establecieron todo un sistema de canales que se completó finalmente durante mi vida. Yo estuve presente.
Y yo no soy tan viejo, pero sí estuve presente. Lo fundamental es el problema, la idea es que en Estados Unidos es lo que representaba Nicolás de Cusa, lo que representaban los viajes de Colón. ¿Cuál era su propósito? De mover a la gente de Europa, cruzar el Océano Atlántico y llevarlos a territorios más allá de lo que podían llegar los poderes de Europa y que desarrollar ahí un pueblo que pudiera crecer y desarrollarse libres de la tradición europea, que pudiera de esa forma levantarse y convertirse en una fuerza en todo el mundo para resistir el principio de Zeus del Imperio Romano y del Imperio Británico. Nuestra lucha contra el Imperio Británico define a Estados Unidos hasta este momento, y solamente son los cobardes los que no odian a los británicos, pero también sabemos que el pueblo británico son más que nada esclavos en la tradición de Zeus, se sometieron a la autoridad, luchan por someterse a la autoridad, hacen lo que se les digan que hagan, cumplen con su deber con la reina. Por tanto, ese es el problema que tenemos. El problema es que tenemos maldad, pura maldad. Y la manifestación de esa maldad es el Imperio Británico, que se traga a gran parte del mundo. Como dijo la reina en su periodo de Copenhague, ella dijo, toda esta parte del planeta es sujeta, son súbditos de la reina británica. Y nuestro enemigo es ese imperio. Ese imperio que es el Imperio Británico. Dicho sea la verdad, la organización imperial verdadera en la cual el pueblo británico, por lo general, son tan víctimas como el resto de nosotros. Teníamos a soldados británicos para masacrar indios en masa durante un gran periodo de tiempo. Estaban cumpliendo con su deber con la reina, con el rey. Y actuaron como esclavos que mataron a sus propios amigos porque el amo se los ordenó. Eso es lo que es Obama. Y una vez que usted entiende esto, ¿qué es la raza humana? Conocemos muy bien a la raza humana. Yo conozco a la raza humana muy bien. Toda mi vida, todas mis ideas económicas se fundamentan en el hecho de que yo sé qué es lo que es la raza humana. Y la mayoría de la gente con la que yo hablo no sabe qué es lo que es. Porque la raza humana intrínsecamente es creativa. Solamente los esclavos aceptarían la política verde. Cualquier persona que acepta la política verde, un científico o maestro, son idiotas. Son personas inmorales. Son víctimas de Zeus. Como la gente que es sometida al Imperio Británico, hacen cosas perversas contra la raza humana y contra individuos de la raza humana, contra secciones de la raza humana. Lo hacen en aras de someterse a una autoridad superior. Esa no son los Estados Unidos. Esa no es la Constitución de Estados Unidos. Nuestra Constitución ha sido violada durante mucho tiempo. Así que tenemos que entender este factor, como yo lo he planteado. Solamente cuando usted reconoce que el enemigo que encaramos encarna el principio de la maldad, entiende usted que es la obligación de uno de combatir y derrotar a ese enemigo. Y esa es la única forma de que la raza humana puede ganar y asegurar la existencia de la propia raza humana a través de un propósito impulsado por la ciencia, a través de los poderes creativos del individuo, el proceso humano. Eso es lo que tenemos que pelear para lograr. Ese es el propósito de nuestra Constitución. Ese es el propósito de que hayamos cruzado el océano y hacia América del Norte y otras partes para encontrar un lugar de libertad para que la maldad encarnada en Europa, y del cual Nicolás de Cusa fue uno de los dirigentes de esa lucha, para salvar a la civilización, cambiando su centro de acción de Europa
al otro lado de las aguas, en este caso, a Norteamérica. Bueno, déjeme hacerte una última pregunta. Tú has dicho que hay que remontarnos a los libros de historia y tomar el precedente de lo que ha funcionado en los Estados Unidos y aplicarlo en esta situación de emergencia. También has estado recalcando que el impulso de este asunto de guerra es el descalabro del sistema transatlántico, el rescate interno. Mencionaste anteriormente la política de emisión de dinero de Lincoln. Tú dijiste que no solamente esta era la aplicación de los 4 principios de Hamilton, el ensayo sobre las manufacturas, sobre el crédito público de la Banca Nacional y el alegato del 1791 en cuanto a la constitucionalidad de la Banca Nacional, pero la política de Lincoln también fue una aplicación del moneda de la Bahía de Massachusetts, que lo usó Benjamin Franklin para emitir vales durante la guerra anticolonial, durante la guerra civil, los principios de la guerra civil. Al mismo tiempo que teníamos la secesión de los estados sureños, Wall Street también declaró guerra contra Lincoln y estaba amenazando con quebrar a Estados Unidos, reteniendo dinero del gobierno de Estados Unidos y cobrar un interés estructurero para cualquier dinero en préstito que quisiera obtener el gobierno. Así que lo que Lincoln hizo fue esquivar completamente a Wall Street y emitió 450 millones de dólares directamente en papel moneda y simplemente a la autoridad del Tesoro de Estados Unidos. Y al hacer eso, no solamente financió la guerra a Lincoln, sino aumentó de forma enorme la productividad de Estados Unidos y la fuerza productiva de la fuerza laboral. Lincoln pronunció un tremendo discurso histórico el 3 de diciembre de 1861 al Congreso. Dijo que demostró que no es el dinero el que contiene el valor, sino la capacidad productiva de la fuerza laboral, y también recalcó que esto era una guerra contra la esclavitud en su manifestación en el estado sureño, pero no era lo único, sino también era una guerra contra el principio de la esclavitud como tal. Voy a leer su conclusión de Abraham Lincoln. La fuerza laboral es independiente y antecede al capital. El capital tan solo es el fruto del trabajo y nunca pudo haber existido si no había existido primero el trabajo. El trabajo es superior al capital y merece mucho más la consideración. Este es un sistema próspero y justo y generoso que abre el camino para todos, le da esperanza a todos, y la energía y el progreso y las mejoras de las condiciones de todos. Aquellos que sean libres, los trabajadores libres, sean cuidadosos de no rendir el poder político que ya tienen, y que si lo entregan, se va a usar para cerrar las puertas a avanzar, a su avance, para que ellos puedan encumbrarlos con otras cargas, y se va a perder toda la libertad. La lucha de hoy día no es necesariamente para hoy, es para un futuro enorme también. Dependemos de la providencia y de procedamos entonces en la gran tarea que los eventos nos han impuesto a nosotros. Yo sé, Lynn, que tú has dicho mucho ya, pero yo quisiera que tú elaboraras un poquito más sobre la función de los Estados Unidos en el exterminio del principio de la esclavitud de una vez y por todas. Uno tiene que cambiar el sistema escolar también, y también muchas de las cosas que se enseña, porque la gente cree que el capital, la gente sí cree que el capital es la fuerza de la fuente del dinero. Tratan de buscar un trabajo. Bueno, dice, ¿quién me va a contratar? Yo tengo que someterme, tengo que hacerle la venia al tipo que me va a pagar, si no, no voy a poder el dinero. Pero ese no era el caso. Durante
la época de Hamilton. ¿Por qué? Porque eran pequeñas industrias relativamente, pero también habían industrias agrícolas con las que libramos la guerra revolucionaria. Pero eso siempre estuvo presente con lo que decía Franklin. Él emitió papel moneda también. Porque lo que era, no hay ningún valor permanente que tenga el capital en sí. El capital es simplemente un efecto, no es una causa. El principio era que aumentar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo con la ayuda de la educación pública, como vimos en la colonia de la Bahía de Massachusetts. La Universidad de Harvard fue fundada por la colonia de la Bahía de Massachusetts, y este era fomentar los poderes productivos de la fuerza de trabajo. Usted va a Massachusetts y ahí tenían los primeros trabajos de hierro en América, y era mejor que la gran parte de la producción de hierro en Europa. Y así que la idea era mejorar a la población para que resolviera problemas, y la idea era de que si cada vez que usted se muda de un año a otro, usted puede hacer algo mejor que el año anterior. Si ese es el fundamento del comercio, entonces hay un aumento consciente del crecimiento físico, de la economía física, de la productividad de la población. Ese es el principio de Hamilton. Ese era el principio de Benjamin Franklin. Ese era el principio en el cual se fundamentó la Universidad de Harvard antes de que se convirtiera en lo que es hoy. Se fundó como una fuente de productividad para crear genios, hacer genios de los ignorantes. Y por tanto tenemos que decir, si no tenemos una orientación que tome a los niños ignorantes de uno, ignorantes a todo nivel, y los hace mejores, los hace más creativos, entonces es solamente la única media que puede generar creatividad. No hay ningún producto, no hay ningún truco, no hay ningún plano que crea la creatividad, excepto que esa creatividad se genera y que produce otra persona. Así que la creatividad es un factor personal. Por ejemplo, tomemos la sociedad en su conjunto. Cuando desarrollemos la gran división del trabajo que logramos, por ejemplo, durante el transcurso, a salir del periódico de Lincoln, ahí fue donde empezó la producción en masa. A partir de entonces, Edison es típico de esta gente. Todos eran hasta principios del siglo pasado. Lo que tuvimos fue un concepto de industria, no de capitalismo. La idea era de que usted siempre estaba mejorando en términos de su productividad, estaba siendo más útil, y por tanto usted siempre, la idea de la ganancia, de la utilidad, era aumentar la productividad. En otras palabras, la capital no era el que generaba la riqueza, al contrario, la productividad generaba el capital. Ese era el principio americano y debe ser el mismo principio hoy día. Una de las peores cosas que ocurre es que nuestro sistema educativo está destruyendo la mente de nuestros niños y de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes adultos. Estas mentes se están destruyendo por las políticas verdes. Ya no creen en la productividad, ya no creen en aumentar las cosas. Usted tiene que usar un método hoy día que es más costoso, por tanto menos productivo. Esa es la política de la reina para hacer que la gente sea más estúpida y muy, muy pobres. Este es un sistema de esclavitud. Este es el sistema de la esclavitud negra. Por ejemplo, hubo un periodo en el cual ya la esclavitud había empezado en principios del siglo antepasado. A veces se me olvida mi propiedad. Pero lo fundamental es que usted encontraba los mejores albañiles, grandes secciones de Estados Unidos. Usted encontraba albañiles negros. Y lo que ocurrió es que la Confederación, a medida que iba creciendo, acabaron con estos albañiles. Querían a los esclavos más embrutecidos posibles.
una sociedad verdaderamente de Zeus, una sociedad verdaderamente construida por pura maldad. Y ese es el problema que tenemos hoy día. El problema que tenemos es que son gente que está educada mal, ha estado intimidada, se les ha destruido. Y le puedo decir cómo ha ocurrido esto. La última gran expedición que llevó a cabo Franklin Roosevelt en su presidencia fue para reunirse con Stalin. Y en esa reunión, Stalin se sentía abrumado con un tremendo cariño por los Estados Unidos. Y luego de que el presidente Franklin Roosevelt murió, su hijo visitó a Stalin. Y Stalin le dijo, sí, su papá era grande, pero miren lo que nos han hecho a nosotros. Lo que hicieron fue que tomamos a esta Unión Soviética, que había sido decisiva en la liberación de Estados Unidos y del sistema nazi. Tuvimos el más grande sufrimiento en Rusia durante esa guerra. Pero los rusos que lucharon en esa guerra y el genio de algunos de estos luchadores, esto fue algo que hizo Stalin. Esto fue lo mismo que los nazis querían lograr. ¿Qué fue Stalingrado? Era llegarle a la parte más débil de Rusia, en regiones que estaban vinculadas con varias personas, incluyendo los ucranianos. Eso salvó al mundo, causó la derrota definitiva de los nazis. Así que en este momento Rusia había pasado por esto, la Unión Soviética había pasado por esto y ahora querían paz. Yo vi muchas de sus industrias que quedaron del periodo de la Unión Soviética en Rusia. Yo vi que se fueron destruidas de forma sistemática. Yo vi que a gente que se le obligó a morirse de hambre cuando había sido gente productiva anteriormente. Vi el asesinatos de gente que eran amigos míos. Fueron asesinatos en este proceso. Todo por dinero. Uno de los mejores intelectuales que conocí, de origen muy judío, uno de los grandes científicos, especialmente del Asia Central y en todo el sistema soviético, y uno de las personas de más alto riesgo, porque estaba en contacto con este proceso de forma indirecta, pero de forma eficaz, durante un periodo que el jefe de la Unión Soviética en ese momento tenían problemas mentales y debido al temor de que había un cuarto secreto en el Kremlin. Y la gente entraba a ese cuarto y le ponían un sello a las cosas, llegaban a acuerdos y salían de ahí. De esta forma crearon un jefe de Estado sintético hasta cierto punto. Pero durante este periodo yo estaba en contacto y estaba involucrado con personas de alto nivel en el rusos, en el sistema soviético, y yo junto con el gobierno de Reagan y los veteranos de la OSS, veteranos de la OSS, organizamos la Iniciativa de Defensa Estratégica. El propósito de la Iniciativa de Defensa Estratégica no era para atacar a la Unión Soviética, era para encontrar una alternativa a un enfrentamiento termonuclear y reanudar la relación entre las naciones, en este caso, que había sido la intención de Franklin Delano Roosevelt. Así que la sección de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, yo no era parte de eso en ese momento, pero un momento posterior sí formé parte de eso. Y fue un verdadero conspirador. Y esta conspiración se llevó a cabo con mucha gente, pero llegó a su monto culminante con la elección de Ronald Reagan. Así que los veteranos de la OSS eran los principales asesores de inteligencia de Ronald Reagan. Y yo estaba entre esas personas que estaban asesorando a Reagan. Y fue en esa capacidad como asesor del gobierno de Reagan
que definí a la iniciativa de defensa estratégica en tanto política, negocié con los franceses, italianos y otros, incluyendo con los comunistas franceses, y organicé este acuerdo. Yo personalmente negocié directamente con los diplomáticos soviéticos que organizaron la iniciativa de defensa estratégica. Entonces tuvimos a un nuevo jefe del sistema soviético que era un desgraciado perverso de los británicos y se acabó. Y ahora tenía este tipo, Gromyko, a quien yo conozco, quien mintió sobre mí, mintió de forma violenta. Posteriormente, él mintió así descaradamente. Y así es que funcionan las cosas. Pero yo he estado llevando a cabo este tipo de funciones durante mucho tiempo. Yo he sido una persona con mucha inventiva y he estado dedicado a la consultoría empresarial. Eso es lo que hago y esas son las destrezas que estoy aplicando ahora. Esto es lo que hago, yo puedo hacerlo. Soy viejo, tengo 92 años de edad, ya no tengo la velocidad que tenía y demás, etcétera, pero hay ciertas cosas que puedo hacer. Así que, por tanto, las estoy haciendo. Yo soy miembro de los Estados Unidos, soy un ciudadano de los Estados Unidos, de hecho. Y yo defiendo a mi nación, defiendo mi país, porque yo sirvo a mi país. Muchísimas gracias, Lynn. Voy a concluir nuestra conferencia esta noche. Gracias a Denis. Sigan en sintonía con larush.com y buenas noches.